¿Con quién compara Jesús a su madre María y a sus hermanos? Después de 3 décadas de estudio de la Biblia, tengo algunas cosas muy claras acerca de la vida de Jesús. Una de estas cosas es que hubo un cambio en cuanto a su relación con su familia carnal y lo que sería su familia espiritual. De sus primeros 30 años sabemos poco aparte de lo acontecido en su nacimiento y un suceso cuando tenía 12 años. Durante todo este tiempo la familia carnal tiene la prioridad en su vida, pero a partir de los 30 años, más o menos, da un giro radical que está en línea con su llamado de predicar el Evangelio de salvación, con un énfasis en la necesidad de nacer de nuevo a la familia de Dios. Jesús va a consagrar el resto de su vida a esta nueva familia. No tengo ninguna duda de que Jesús predicó a sus propios parientes para que formaran parte de esta nueva familia, aunque algunos en principio no creerían en él. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que es tan importante y tan inesperado que causa un gran impacto en nuestro pensamiento en cuanto al cambio del que hemos hablado con la familia carnal de Jesús. Podríamos pensar, bueno, es algo que se dice de pasada y nada más, pero claramente no es así. De los 4 evangelios de este pasaje que leeremos en breve, es citado en 3 de ellos, lo que nos indica realmente que es algo importante que hay que tener en cuenta. Los pasajes se encuentran en Mateo capítulo 12, versos del 46 al 50, Marcos capítulo 3, versos 31 a 35 y en Lucas 8, versos 19 a 21. Los 2 primeros son prácticamente iguales y en el Evangelio de Lucas encontramos algo que nos ayuda a clarificar más lo que dijo y a lo que se refería Jesús. Es por ello que hoy leeremos el pasaje de Mateo y también leeremos el último versículo del texto mencionado en Lucas. Oigamos Mateo capítulo 12, verso 46 a 50. Mientras él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Es evidente que la gente, o por lo menos sus discípulos, conocían quién era la madre y los hermanos de Jesús. Quizás algunos conocerían a María desde antes que naciera Jesús. Es importante entender desde el principio que Jesús no está renunciando a sus lazos naturales de parentesco, sino que va a dar una enseñanza que tiene que ver con el mundo espiritual. La primera cosa que se nos dice en el versículo 46 es que Jesús estaba en un momento de ministración y de enseñanza, y que por alguna razón que no sabemos, la madre llegó junto a sus hermanos para hablar con él. No sabemos el número de personas que estaban congregadas, pero sí sabemos que alguien se dio cuenta de la llegada de la familia, y le habló a Jesús diciéndole, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Algunos estudiosos dicen que el versículo 47 no aparece en los mejores manuscritos. La verdad es que si así fuera no quita en nada lo que está pasando, ya que el versículo 48 nos dice que Jesús respondió a la pregunta de alguien de esta manera, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esta pregunta es muy clara y Jesús quiere que no quede ninguna confusión. Con lo que va a seguir diciendo nos muestra claramente una diferencia entre la relación sanguínea y la relación espiritual. En los 2 últimos versos Jesús extiende su mano hacia sus discípulos y les dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Os leo el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas que dice lo siguiente. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Como dijimos al principio, este pasaje se repite en 3 de los 4 evangelios. Lo que se dice tiene una gran importancia. Es relevante. Cualquiera que sigue a Jesús como discípulo y oye la palabra de Dios y hace la voluntad de Dios se convierte en la familia de Jesús y Él los considera como si fuéramos su madre y sus hermanos. Jesús no hace favoritismo con la familia carnal. Todos necesitan aceptarle como Señor y Salvador por cuanto, como dice el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción, hemos pecado, y por lo tanto todos quedábamos fuera de la presencia de Dios sin importar que fuéramos familia o fueran familia de Jesús o no. Todo el Nuevo Testamento enseña esta verdad.
el único que nace sin pecado es Jesús. Todos los demás necesitaban y necesitamos hoy ser rescatados y salvados. Es un privilegio tremendo el que tenemos como cristianos. Hemos sido llamados a formar parte de la familia de Dios a través de Jesucristo. Cuando somos sus discípulos, y aquí está la clave de ser familia de Jesús, es ser discípulos, y cuando escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos, entonces es ahí que formamos parte de su familia. Nos dice en el Evangelio de San Juan en el pasaje más, a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el Nuevo Testamento está en línea a esta verdad. Desde Promesa de Dios te animamos a seguir estudiando este tema en oración. Es un tema muy interesante. Puedes mirar algunos capítulos cuando Nicodemo llega a Jesús de noche y Jesús le dice, os es necesario nacer de nuevo. Habla de entrar en una nueva familia, entrar en la dimensión espiritual, en la dimensión de Dios. Cada uno de nosotros deberíamos de estudiar los evangelios y te animamos a ello, a que estudie los evangelios y que pidas en oración que Dios te llene de su preciosa revelación, que Dios te hable. Así que os animamos a hacerlo y os esperamos en un próximo programa.